lecturas de su informe, pues puedan aprovechar esta clase para precisamente dilucidarlos, ¿ok? Eh, seguramente, seguramente casi al final de la clase, unos 10 minutos antes, se va a volver a conectar el ingeniero para que ustedes puedan hacerle pregunta o alguna consulta que ustedes tengan pendiente, ¿ok? Un momento, por favor, estoy alistando recién las cosas. Consulta para que para que ganemos tiempo. Ah, con que no estén tímidos. Un momento, por favor, ya estoy conectando las cosas. Aunque un poquito bajito, pero se le escucha. Ya, es un desastre esta señal, mil disculpas. Vaya a llegar a un cargo alto en el gobierno, por favor. La telecomunicación es sumamente importante. ¿Ok? Vamos a hacer vamos a hacer un ejercicio de perfiles de flujo y ahora nos vamos a inventar. Técnicamente vamos a trabajar ya con dos perfiles de flujo distintos. Había una de sus compañeras que el día de ayer me hacía una pregunta y, y a lo que hemos podido trabajar hasta ahora, hemos trabajado simplemente con un solo tramo. ¿Ya? Al trabajar con un solo tramo, las cosas se simplifican. Hay muchas cosas se llegan a simplificar mucho. Ya, al trabajar con más de un tramo es donde empieza a generarse cosas interesantes en perfiles de flujo, ¿ok? Y es precisamente lo que vamos a hacer el día de hoy. Como les había mencionado anteriormente, por favor me van a ayudar con su calculadora, con una hojita, con un lápiz y vamos a tratar de hacerlo lo más rápido posible, ya que esta parte ustedes ya la tienen, si tomaron atención ya la tienen dominada, ¿ok? Entonces, vamos a empezar. Sí, Denis, si es que no pones atención, siguiente semestre nomás se va a hacer. Listo. Eh, vamos con dos tramos, con una pendiente fuerte y una pendiente suave. A ver. A ver. Mejor de esta forma. Por aquí que esté. Ok. Vamos a trabajar con una pendiente fuerte de ese tipo y con una pendiente suave. Más o menos de ese tipo. Ok. La línea negra es simplemente el fondo del canal. ¿Está bien? Eh, a ver, denme un momento. 2, 4, 6. Ya, vamos a trabajar con unos caudales dados. Eh, ver, tramo uno. Para el tramo uno vamos a trabajar con pendientes fuertes, con un caudal, de 2, 3. Trabajemos con 3 metros cúbicos por segundo. Con un ancho de canal de cuánto? De 0,80. Es un canal rectangular, por tanto, solamente necesitamos la base, 80 metros, 0,80 metros.
Necesitamos rugosidad. La rugosidad la vamos a poner que sea de hormigón 0.014. La pendiente del tramo 1, por si acaso el tramo 1 se refiere a la pendiente fuerte. ¿Okay? Entonces, el tramo 1, la pendiente del fondo del canal del tramo 1 va a ser una pendiente fuerte, digamos 0.01. 0.1. Le voy a poner condiciones de borde, pero eso lo haré en un instante. ¿Ok? Para el tramo 2. Para el tramo 2, trabajemos con el mismo caudal. Agüita que entra, agüita que sale. Por tanto, es el mismo caudal. A ver. 3 metros cúbicos igual a 3 metros. 3 metros cúbicos por segundo. Vamos a mantener la misma dimensión de la base, 0.80 metros. 0.8 metros. La rugosidad vamos a seguir manejando el mismo material, hormigón 0.014. La pendiente, eso sí ya cambia. La pendiente en el tramo 2, el tramo 2 está comprendido esta parte. La pendiente del tramo 2 va a ser una pendiente suave, por tanto va a ser alrededor de 0.001. ¿Ok? Muy bien. Voy a poner una condición de borde. Ahorita lo primero que tenemos que hacer es calcular algunos valores. Lo que yo necesito es condición de borde aquí, condición de borde aquí abajo. Necesito dos condiciones de borde. Pero aguas arriba hay una cosita que les puedo explicar y aguas abajo también les voy a explicar otra cosa. Ya, a ver. Sí, necesito condición de borde aguas abajo y para eso necesito saber cuál va a ser el tirante. ¿Ok? Muy bien. Entonces empecemos con el cálculo. Empecemos con el cálculo. Y esto ya lo tienen que hacer a la tic-tac. ¿Cuánto es el tirante normal? El tirante normal, con la ecuación resumida, caudal es igual a área a las 5 tercios, pendiente del fondo del canal, a la 1 medio, dividido entre la rugosidad según Manning por el perímetro a la 2 tercios. Y de aquí ustedes van a sacar, ¿qué? Van a sacar el tirante normal. Eso para el tramo 1, por si acaso. Van a sacar tirante normal y también el tirante crítico. El tirante crítico, caudal elevado al cuadrado, dividido entre la gravedad. Esto es igual al área crítica al cubo, dividido entre el espejo de agua crítico. De esta ecuación van a sacar el tirante crítico. Ya. Tirante normal, tirante crítico para el tramo 1, tirante normal y tirante crítico para el tramo 2. Es lo que tienen que calcular primero. Ya. Entonces reemplazan valores. Eso ya lo tienen que hacer en menos de 2 minutos. Todo ese cálculo. ¿Ok? Entonces, mi estimado, a ver, Anthony Saavedra, ¿cuánto es mi tirante normal en el tramo 1? Estoy calculando, Auxi. Listo. ¿Cuál es el tirante crítico para el tramo 1, mi estimado Brandon Willy? Brandon Willy. Brandon Willy, ¿me puede escuchar? Sí, sí, te escucho. Calcúlelo, por favor, el tirante crítico. Ahí ya tiene la ecuacióncita. Reemplace los valores que ya tiene como datos del tramo 1. Vamos a trabajar primero con el tramo 1, ¿ok? Ya está, muchachos. Estamos calculando, un ratito, por favor. Les vuelvo a repetir, ese cálculo no debe demorar menos de 1 minuto. ¿Por qué? Porque el ejercicio 1.18 me salió la altura normal, Auxi. 1.18. 18. Muchas gracias. Metros.
Brandon Willy, ¿cuánto es el tirante crítico? Si Brandon Willy no saca hasta 13:41, se va de la clase durante 10 minutos y se pierde todo el resto de la clase. ¿Ok? Lo mismo hay que hacer para el tirante normal del tramo 2. Hay que calcular el tirante normal. Y también el tirante crítico, también para el tramo 2. Ya. Brandon, creo que ese fue Brandon Willy, ¿no? Ya, entonces otra persona. Yamil Moltalvo, ¿cuánto es el tirante normal en el tramo 2? Me lo calcula por favor. Me salió 8,12 metros. ¿Cuánto? 8,12 metros. 8,2 metros. 12. 8,12. Sí. A simple vista ese valor no me cae bien. A ver, ¿dónde está? Verónica Mariana, en el tramo 2, ¿cuánto te sale el tirante normal? 3.30. ¿Qué pasó, mi estimada, la que me dictó esto? Porque este valor ni siquiera es admisible. Al cachito se da cuenta uno que está bien y si está mal. ¿Cuánto me dijo, por favor? 3.30. Gracias. Eso es un valor más razonable. O sea, con simples cositas se da cuenta uno si está haciendo bien o mal. Brandon Willy se fue de todas formas, parece, ¿no? Brandon Willy. Ya se fue, ni modo. Andrés Remberto, ¿cuánto es el tirante crítico en el tramo 1? Andrés Remberto, ¿cuánto es el tirante crítico en el tramo 1? Auxi, perdón. ¿Cuánto es el tirante crítico en el tramo 1? Me sale 1,13. 1.13. Perdón, le escucho muy bajito. Ya, mil disculpas. ¿Seguro que le sale 1.13? Sí, Auxi. Tirante normal. Menor. ¿A alguien le salió un resultado distinto en el tirante crítico? 1,13 sale Ausi. Ya. Lo que quiero, a ver, para que se den cuenta, lo que quiero es que el tirante en el tramo 1, que me dé una pendiente fuerte. Ya. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Quiero que el tirante crítico sea mayor que en el normal, en el tramo 1. Para eso tendría que aumentar caudal, ¿no? Disminuye el tirante. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Me den un momento, con mi calculadora voy a jugar. Bien que vale. Salió un resultado razonable. O alguien que me eche una manito. Hay que modificar la base. A ver, caudal. Deme un momento, por favor. 3 elevado al cuadrado, 9.81. Esto es igual a... ¿Qué es igual? Base. 7 por x, esto elevado al cubo entre 0. Uno 23. 1,23.
¿Alguien me lo puede verificar, por favor, el tirante normal en el tramo 1? ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? A ver, denme un momento, voy a modificar valores. Auxi, Sí, dígame. no sería, podríamos modificar la pendiente. El tramo 1 del Del tramo tramo 2. 1. Sí, yo también estaba pensando, si le aumento la pendiente, entonces de alguna forma voy a disminuir el tirante normal y el tirante crítico va a aumentar. ¿Usted ya jugó con ese valor? ¿Con cuánto me Sí, recomienda? yo con 0,1, no sé, pero si el valor es aceptable. 0.1, ¿no? Es muy grande. Sí, ¿no? Sí, un valor de 0.02 posiblemente pueda funcionar, o un valor de 0.03 con un 0 por delante. A ver, Auxi, dígame. con 0.03 da. Ya, muchas gracias. Me salvó la vida. ¿Quién es usted? Giovanna. Joby, a ver, vamos a hacer la prueba. Si funciona, te ganaste puntitos, ¿ok? ¿Con qué valor me dijiste? Ok. Con 0.03. 0.03. Sí. Ya. Con ese valor, modificando ese valor, ¿cuánto te salió? Tirante normal. ¿Cuánto te salió? Tirante normal sale 0.74. 0.74. ¿Y tirante crítico? 1.13. Va a dar 1.13. Ahora, modificando ese valor en el otro tramo, ya que el valor es distinto, ¿cuánto te sale tu tirante normal y tu tirante crítico? Aquí sería 0. Ah, no, este valor vamos a mantener nomás. 0.001. ¿Cuánto era el valor? Lo he borrado, mil disculpas. 3.30. El valor. 0.001. Ya. Y el tirante crítico en el tramo 2 se repite, es 1.13. ¿Por qué? Porque el caudal es el Sí, mismo sale lo mismo. y la sección es lo mismo. En ahí ya se pueden ahorrar tiempo. Muy bien. Muchas gracias. Funcionó. ¿Cuál era tu nombre? Joby, ¿no? Giovanna Blanco. Ya. En tu informe, por favor, me lo vas a poner ahí. Me escribes al WhatsApp privado, y luego te indico qué es lo que tienes que hacer para ganarte los puntitos que te ganaste. ¿Ok? Está bien, sí, gracias. Ok. Muy bien. Ahora, lo que yo quería acá, y por esa modificación en lo que demoramos, fue mi tirante normal es menor. Yo vi tu micrófono, por favor. Mi tirante crítico. No es el mío. ¿De quién está abierto? Muy bien. Ya lo apagaron, gracias. Ya. Cuando el tirante normal es menor que el tirante crítico, lo que quiere decir es que yo tengo perfiles tipo. ¿Qué perfiles tengo? ¿Qué perfiles se me forman? Joby. Es perfil S. Exacto, es una pendiente fuerte. Se van a formar perfiles tipo S. Ya. En el otro, cuando mi tirante normal, en este caso el tirante normal es mayor que mi tirante crítico, ¿qué perfiles se me están formando? Joby. Disculpa, se me ha grabado. Perfil M. Exacto, son perfiles de pendiente suave o perfiles tipo MIL. No feo MIL. Muy bien. Ya sabemos qué tipo de perfiles se están formando en cada uno de los tramos. Ahora, a partir de ahí, nosotros tenemos que graficar. Ya les he dicho, es una receta. Primer paso, calcular tirante normal, tirante crítico. Segundo paso, comparar cuál de los dos tirantes es mayor. Tercer paso es graficar los tirantes calculados. ¿Ok? Al graficar, lo que vamos a hacer es, en el tramo 1 me dice que el tirante crítico está por encima de la normal. Entonces, tirante normal debe estar por aquí. Aquí abajito está. Por ahí está mi tirante normal.
El tirante crítico está por encima del tirante normal. Está por acá. ¿Ok? En el tramo 2, el tirante crítico sigue siendo el mismo valor, por tanto, se sigue manteniendo esa altura. Pero el tirante normal ya es mayor que mi tirante crítico en el tramo 2. Esto lo pueden separar en dos partes para que se puedan dar cuenta. Hasta aquí es el tramo 1. Y de ahí en adelante es el tramo 2. ¿Ya? Entonces, el tirante normal en el tramo 2 es mayor que mi tirante crítico. Entonces aquí, tirante normal. Tirante normal. Ya. ¿Qué es lo que yo estaba queriendo poner hace rato? Era tratar de poner mis condiciones de borde. No sabía dónde ponerlo porque era un ejercicio improvisado. A simple vista lo pudieron notar ustedes. Ya. Aquí tengo, digamos, una compuerta. No, digamos, tengo un reservorio. Hay agua hasta esta altura. Ahí está el agua. Hay una altura de agua ahí. Aquí está un reservorio. Ya. Y aguas abajo, también tengo un reservorio por aquí, donde está circulando el agua. Por aquí, digamos, por esta alturita. Le vamos a poner valores para empezar a trabajar. A esta alturita, desde el fondo del canal hasta la altura del reservorio, en el tramo 2, le voy a poner ¿cuánto? ¿Cuánto sería? Tramo 2, digamos 2 metros. 2 metros. Y en el tramo 1 le voy a dejar sin altura. Bueno, lo puedo poner altura. Ahorita les explico por qué no era tan necesario. De aquí hasta aquí, tirante crítico, 1.3, digamos 1.20, 1.2. Ya. Ahora, una vez hecho eso, ya tengo graficada, disculpen, ya tengo graficado mis tirantes normales y mis tirantes críticos en cada uno de los tramos. Esto mismo, lo que les estoy tratando de indicar, se aplica en la cantidad de tramos que vayan a tener. Si son 3 tramos, se sigue haciendo lo mismo. Si son 100 tramos, se sigue haciendo lo mismo. ¿Ok? Entonces, ¿qué se hace? Muy bien. En el tramo 1, aquí, si se dan cuenta, la altura del reservorio está por encima de mi altura normal. Entonces, ¿qué hace el agüita? El agüita cae. Tiene una caída hidráulica. A eso se le llama una caída hidráulica. Llega acá y de aquí recién empieza el perfil tipo S2. Ahí está mi perfil tipo S2. ¿Dónde comienza? 90 grados. La caída hidráulica cae en 90 grados también. Empieza y termina en 90 grados. Ahí tengo mi perfil tipo S2. Ya, hasta ahí todo bien. Ahora me voy al tramo 2. No sé qué es lo que está pasando. Posiblemente aquí el tirante de agua sea bajito, bajito y sea grande. Ya. Aquí tengo la luz clara. Aquí mi condición de borde de aguas abajo es 2 metros. Entonces está entre el tirante normal y el tirante crítico. ¿Qué hago? Gráfico el perfil que se está formando por ahí. Más o menos eso. Y es un perfil tipo M2. Se está formando, es una pendiente suave y se está formando en la zona 2. En aquí se está formando una pendiente fuerte y también se está formando en la zona 2. Ya, tengo S2 y M2. Ahora el problema es cómo uno el S2 con el M2. Ya, uno de sus compañeros me estaba preguntando eso ayer. A ver, sigamos con lo más sensato que podamos hacer. Por ejemplo, acá, hasta el final del tramo, se estaba formando un perfil tipo S2. Ahora, del inicio del tramo 2, se está formando, debo darle continuidad, y se está formando un perfil tipo M3. Ahí, y termina en 90 grados. Ahí se formó un perfil tipo M3. Ya, pero sigo sin poder unir que el perfil M2 con el M3 siguen sin unirse. Tienen que unirse, tienen que ser una línea continua. El agua siempre va a ser continua, en ningún momento se rompe. Entonces, ¿qué? Denis Rubén, ¿qué yo debo hacer o qué fenómeno debe pasar para qué? Para unir el M3 con el M2. Denis Rubén. Un resalto hidráulico, Oxy. Exacto. ¿Y dónde se va a provocar el resalto hidráulico? ¿Cómo se encuentran? ¿O cómo saber dónde se provoca el resalto hidráulico? En la intersección de un perfil supercrítico con su
con su opuesto y un subcrítico. No, Ya. sí, sí, sí. Más o menos va por ahí la idea. Tienes ya la idea ahí en tu cabeza, ¿ya? Pregunta. Esto ya seguramente lo están anotando. Joana Blanco. ¿El perfil tipo M3 es un perfil tipo supercrítico o un perfil subcrítico? Joana Blanco. Es súper crítico. Muy bien. Los perfiles supercríticos llegan a tener que un perfil subcrítico. ¿Se acuerda de esto? No le escuché, Ausi. Ya. La ¿Qué de señal está diferente? muy mal. Sí, mil disculpas. ¿Qué de diferente hay entre un perfil supercrítico y un perfil subcrítico? ¿Cuál es la diferencia? ¿Me puede escuchar, Joana Blanco? Ah, sí. El supercrítico tiene como, como dijo usted, como su gemela. Ujú. Exacto. Con eso es más que suficiente. Ya. Lo que quiere decir es que un perfil supercrítico siempre llega a tener un perfil, eh, un gemelo, un perfil gemelo, un perfil espejo o un perfil, como prefieran decir, un perfil alterno, si es que gustan. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Conjugado. Conjugado, hay muchas palabras para poder decirlo, ¿ok? El perfil M3 es un perfil supercrítico. Si es un perfil supercrítico, entonces se le puede sacar un conjugado, ¿ya? O su gemelo, ¿ya? Entonces, al sacar su gemelo, en la intersección de un perfil de flujo, en este caso el M2, si se llega a intersectar con el perfil conjugado del M3, entonces en esa intersección se provocaría el resalto hidráulico. Por ahí estaría el resalto hidráulico. Y de esa forma, ¿qué hago? De esa forma se une el perfil M3 con el M2, con un resalto hidráulico. El resalto hidráulico es un fenómeno local, el cual nos permite ir de una zona a otra. ¿Para qué? Para unir los perfiles de flujo. ¿Okay? Entonces, ¿cuál es el trabajo? El trabajo es calcular el perfil de flujo tipo S2, calcular el perfil de flujo tipo M3, calcular el perfil de flujo tipo M2, calcular el perfil conjugado o el gemelo del M3 y luego verificamos en qué posición se está provocando el resalto hidráulico. Ya. Entonces hagamos eso. Y eso también ya lo saben hacer. Y es, si se dan cuenta, la clave es saber dibujarlo bien. Saber bien de dónde a dónde dibujar. Una vez que ya saben de dónde a dónde dibujar, lo demás es facilito. ¿Por qué? Porque ya es algo sistemático. ¿Ok? No sé si mandaron mensaje o no, no puedo verlo. Disculpen, muchachos. ¿Qué se hace entonces? Calculemos el S2, perfil tipo S2. ¿Qué es lo que necesitamos? Necesitamos variación de Y. La variación de Y es límite superior con menos el límite inferior entre la cantidad de partes que queramos separar. Por ejemplo, límite superior va del tirante crítico en el tramo 1, estoy calculando el perfil tipo S2, superior es el tirante crítico, 1.13, 1.13. Menos el límite inferior va a ser ¿cuál? El tirante normal en el tramo 1, 0.74. Dividido entre la dividido entre la cantidad de partes que vayan a dividirlo. Lo puedan dividir en 4, en 5, en 10, dependerá de ustedes. Ya, es lo que hay que hacer. Ahora, una vez hecho eso, en su calculadora, lo que van a hacer es calcular el valor de phi. Ya saben, el valor de phi es igual a... Vamos a poner valores directamente, ¿sí? ¿Alguien me dicta el valor de la variación de Y para el S2? 0.0975 sale Ausi. Ya, 0.097. 0.975, sí. Ya. Recomendación. Para su examen, trabajen todos con
yo les recomendaría con 4 decimales, pero con 3 también es bueno. No trabajen con 2. 3 o 4. Ya trabajen con 3 o 4 decimales. En este caso, para acelerar el paso, trabajemos con 3 nomás. ¿Ok? Muy bien. Entonces, para el S2 va a ser la pendiente. La pendiente en el S2 vale 0.03. La pendiente menos la rugosidad elevado al cuadrado, 0.014. Elevado al cuadrado. Por el perímetro el perímetro mojado del S2 va a ser igual a la base en el tramo 1 es 0.8, 0.8 menos 2 veces el tirante, 2 veces el tirante, todo esto elevado a 4 tercios, por el caudal elevado al cuadrado en el tramo 1 es 3, entonces 3 elevado al cuadrado. Esto dividido entre el área del tramo 1 elevado al cuadrado. En el tramo 1 es 0.8. Sí. Dígame. No, en el perímetro no estará mal, que no es más. Gracias, mil disculpas, se me fue. Ok, 0.8 elevado a la ¿qué? Elevado a la 10 tercios. Muchas gracias a la persona que me hizo notar esa diferencia. A la 10 tercios. Todo eso dividido entre 1 menos, si mal no me equivoco, es el caudal. A ver, si es el caudal. Algunas veces los valores. Si caudal elevado al cuadrado es. Bien, caudal elevado al cuadrado por la base en el tramo 1 es 0.8. 0.8 dividido entre el área, el área elevado al cubo. El área del tramo 1 va a ser base 0.8 por el tirante. Todo esto elevado al cubo. Ya. Ahí ya tienen la ecuación. Todo en función a y. Entonces, ¿qué se hace? Otra vez se hace en la tablita. Por favor, eso en su cálculo. Dígame. Creo que le falta gravedad. Ah, sí, en la parte de abajo, ¿no? Gravedad, 9.81. 9.81. Muchas gracias, se me fue. Ya. Ahí, nuestra tablita. Ahí va a estar y. Ahí va a estar variación de phi. Ahí va a estar variación de x. Y aquí va a estar x. ¿Ok? Aquí está y. Muy bien. Ahora, para y inicial va a ser el tirante crítico en mi S2. El tirante crítico es 1.13. 1.13. Ahora, el tirante del perfil S2 poco a poco va disminuyendo. Entonces, ¿qué hago? A la condición inicial, en este caso, Sí, dígame. una pregunta. Al calcular el delta de H, ¿no debemos tomar 1.2? ¿El delta de H? Sí. Digo, ¿Este delta valor? de Y. ¿Este valor? Sí, ¿no debemos tomar 1.2? A altura del reservorio. Ah, muy buena pregunta la suya. Muy buena pregunta. Esa es la diferencia, ¿no? Y es lo que se me había olvidado hacerles notar. Ok. Lo que su compañero me está diciendo es, aquí tengo mi condición de borde aguas arriba, o bueno, pareciera que es una condición de borde aguas arriba, es 1.2, ¿ya? Pero el tirante crítico es 1.13. Ahora ahí ya tengo una pequeña eh, discrepancia. La altura del reservorio y la altura del tirante crítico. Ahora, esa partecita es una caída hidráulica. En pocas palabras, lo que le estoy diciendo es que en realidad el S2 a lo mucho, exagerando, a lo mucho y exagerando, solamente puede empezar del tirante crítico. Si tuviera una condición de borde un poquito más arriba que el tirante crítico, digamos aquícito, ya no puedo tomarlo como condición de borde. Ese pedacito ya es inservible, ya no, porque el S2 solamente es válida en esta zona.
en la zona 2. No puede traspasar la zona. ¿Ok? Entonces, es por eso que anteriormente, antes de poner ese valor, les decía que tal vez no va a ser necesario. ¿Por qué? Porque la altura del reservorio era un tanto más encima del tirante crítico. Por tanto, era como si esto no existiera. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el S2 máximo debe empezar del tirante crítico. Otra cosa hubiera sido que mi condición de borde haya estado por acá. Si hubiera estado ahí, sí o sí empezaba ahí. ¿Por qué? Porque está por debajo del tirante crítico. Ahí empezaba mi S2. Pero en este problema, mi reservorio estaba por encima de la zona 2. Por tanto, máximo mi perfil S2 tenía que empezar del tirante crítico. No puede ir más arriba. No tiene que ir más arriba. ¿Ok? Hay algunas ocasiones, en algunos ejercicios van a ver que en esta parte, en la parte superior, no les da siquiera condición de borde. Les dice, calculen esos valores. Lo único que les da la condición de borde aguas abajo. Y ustedes se preguntan, ¿y yo cómo voy a calcular? No tengo una condición de borde aquí arriba. Entonces aplican lo mismo que estamos haciendo aquí. Lo máximo de donde podría empezar es de tirante crítico. No puede ir más arriba. Si tuviera una condición de borde un poco por debajo del tirante crítico, en ese caso sí podría llegar a empezar en ese punto. En este caso no, porque está por encima del tirante crítico. Está fuera de la zona. Les vuelvo a repetir, los perfiles de flujo son válidas solamente en la zona en donde son creadas. No puede traspasar una zona a la otra. Nunca. La única forma de traspasar una zona a otra es con un fenómeno local. ¿Ok? No sé si con eso les puedo ayudar con la pregunta. Ok, entonces, a 1.13 me los resta, por favor, Joana Blanco. Este valor, ¿cuánto le sale? $1.033. A ese valor lo vuelve a restar, el mismo valor. 1.936. 0.936. 936. Lo vuelve a restar. 0.839. 839. Lo vuelve a restar. 0.742. 742, ese tercer decimal ya medio que se está yendo, debería salir casi idéntico a esto, ¿ya? Porque seguramente no hemos redondeado, es por eso que se nos está yendo ese decimal, ¿ok? Ya, muy bien. Segundo paso, el valor de phi. Mi estimada Yamil, por favor, ¿me ayudas con eso? Con la variación de phi, ¿cuánto te sale para el primero? Para el primero me salió menos 115,548. Menos 115,548. Menos 115,548. Ahora, ¿por qué están afuera? La enfermera está adentro. Necesitaba revisarle y luego volveremos. La letra. Para el segundo, ¿cuánto te salió? Para el segundo, ¿cuánto le salió? 3,092. 3.092. Sí. Para el tercero. ¿Cómo pudiste hacer algo así? ¿Cómo puedes siquiera considerar matarte? 1,582. ¿Cuánto tienes tantas cosas en el Para el cuarto. 1,087. Pero quiero que sepan que yo no pensé en el suicidio. Para el quinto. 0,84. No, paraba de pensar. No podía dormir. Hay algo rarito en estos valores. Algo rarito. No sé qué, pero hay algo raro. ¿Alguien me lo puede revisar, por favor? Algo no me cuadra.
¿Alguien me lo pudo verificar, por favor? Medio que no me cuadra. Sí, Oxy, me olvidé elevar el n al cuadrado. Toda variada entonces. Iremos a comprar algunos caramelos para ti y para Torra. No de variado, porque no me cuadraba esto. ¿Cuánto le sale para el primero? 2,918. 2.918 para el segundo. Menos 0,054. 0.054 para el tercero. Por supuesto que no. Lo pagaremos después. Menos 0,017. Para el cuarto. Menos 0,05. Para el quinto. Buen día, señor. Mire quién está aquí. ¿Qué pasa? ¿Tiene el dinero o qué? O sea, no pasaría por esta calle. ¿Sabe que le preguntaré por la deuda? Veo que la cortesía está muerta. Escuche lo que me dice sin siquiera darme la bienvenida. 0. ¿0, 0? Sí. ¿Segura? Comienzo un nuevo trabajo. Sí. Prepararemos sueldos la próxima semana. Entonces voy a ir y le pagaré mi deuda. Incluso le dejaré propina. Luego veremos qué dice. Muy bien. Aquí entonces la variación de x, ¿qué va a ser igual? La variación de x no es nada más que el valor absoluto de 2 veces la variación de y dividido entre phi sub i más phi sub i más 1. Todo en valor absoluto. Ya. El primero no tengo con qué compararlo. Para el segundo sí ya tengo con qué compararlo. ¿Okay? ¿Cuánto es ese valor? Por favor, medita. Por favor. Positivo, positivo. Esto le sale, ¿cuánto? 0.067. .068, Ausi. Redondeando sí sería eso. ¿Ya? Lo puede redondear usted. ¿Ok? Para el segundo, ¿cuánto va a ser? O bueno, para el tercero. $2.73. 73 y algo más. Sí. Para el siguiente. $2.89. Sí, Oxy. Y para el siguiente también sería, ¿cuánto? Sería, ver, para el siguiente. $3.88. Muy bien. Y esto es X. Si yo pongo, aquí también van a tener cuidado, si yo pongo aquí mi sistema de referencia, digo que a partir de aquí todo es 0, de aquí en adelante voy a empezar a contar los valores, entonces para el primero va a ser 0, para el segundo va a ser la suma de 0 más 0.677, entonces esto va a ser 0.677. Sumo 0.677 más 2.73. 3.407. 3.407. Vuelvo a sumar esto más esto. Va a ser 6.297. 6.297. Vuelvo a sumar este valor con este otro valor. 10.177. 10.177. Y con eso yo ya tengo calculado mi perfil tipo S2.
Ya. Si se dan cuenta, esto lo pueden hacer muy rápido. El perfil S2 es rápido. Ahora, hay un detallito, y esto precisamente a donde quería llegar. Hay un detallito en acá, para el perfil M3. No había mucho lío cuando nosotros teníamos un solo tramo. Un solo tramo teníamos una condición de borde abajo y arriba y se amarraba todo, ¿verdad? Ahora, ya que tenemos más de un tramo, lo que está pasando acá es esto. A ver, Yamil Montalvo, con usted trabajemos. Yamil Montalvo. El perfil tipo M3, ¿qué tipo de perfil es? ¿Es un perfil tipo supercrítico o un perfil subcrítico? Supercrítico. Muy bien. El perfil M3 es un perfil supercrítico. Ahora, ¿cuál es la sección de control de un perfil supercrítico? ¿Aguas arriba o aguas abajo? Aguas arriba. Aguas arriba. Del perfil supercrítico, condición de control o sección de control, aguas arriba. Ahí. Entonces, el cálculo tiene que empezar de arriba para abajo. Ya, de ahí tiene que empezar. Ahora el problema es, Yamil Montalvo, ¿con qué valor inicial usted tiene que empezar a calcular el perfil tipo M3? Con 0,742, la última que hemos hallado. ¿No? Exacto. ¿Por qué? Porque el agüita está viniendo por acá, está viniendo por acá, está viniendo por acá, pasa el canal, muy bien, la pendiente cambia, todo lo demás cambia, pero el flujo se sigue manteniendo constante. El final, el tirante final de mi perfil S2 es el tirante inicial de mi perfil M3. ¿Por qué? Porque son la misma curva. En realidad esto técnicamente es una curva continua. ¿Ya? Entonces, el inicio y el final van a ser iguales del perfil. El final del S2 es el inicio del M3 y con eso empiezan a calcular. ¿Ok? Esa partecita es la que más que todo quería llegar a mostrarles. ¿Ok? Entonces, a ver, Auxi, dígame. en el primer valor de delta X no es 0,67, es 0,067. Con dos ceros. Ah, 0,067. Ya, se me escapó seguramente. Me va a disculpar. Ya, lo pueden arreglar ustedes. Al fin y al cabo, esa partecita ustedes ya la dominan. Todo esto, si se dan cuenta, es sistemático. Todo, todo, todo. Lo que yo quería que noten más que todo era esa partecita. Cuando trabajan con más de un tramo, esos pequeños detalles es los que están surgiendo. Ya, ese es el detalle principal que quería que noten. Ya. El tirante final de mi S2, acá, es mi tirante inicial de mi perfil M3. ¿Ya? Entonces, mi perfil M3 tengo que empezar a calcular con el tirante con el cual terminó el S2. ¿Ya? Y vuelvo a calcularlo. Al fin y al cabo, si se dan cuenta, solo necesito, para un perfil de flujo, solamente necesito una condición de borde, sea arriba o abajo, pero yo necesito saber de dónde a dónde empieza mi cálculo. ¿Ya? En el M3 no sabía de dónde a dónde hacer mi cálculo. Ahora ya les estoy diciendo que el tirante final de mi S2 es el tirante inicial de mi M3. Y entonces empiezan a calcular de arriba para abajo para el M3. Y técnicamente siguen haciendo lo mismo. ¿Dónde va a cambiar? ¿O en qué cosas cambia para mi M3? Al pasar a la M3, lo que va a cambiar seguramente es la pendiente. Ya no va a ser 0.03. ¿Qué va a ser? Va a ser 0.001. Esto va a cambiar. ¿Qué más va a cambiar? Rugosidad se sigue manteniendo. Base del canal se sigue manteniendo. Caudal se sigue manteniendo. Entonces todo se mantiene excepto este valorcito. ¿Ya? Los límites para mi M3, si trabajara con mi M3, va a ser límite superior menos límite inferior. En este caso, superior, ¿cuál va a ser? Va a ser, para mi M3, va de aquí hasta aquí. Entonces, ¿qué va a pasar? Límite superior es el tirante crítico en mi tramo 2. Entonces va a ser 1.13. Se sigue manteniendo. Menos el límite inferior. El límite inferior sería este tirante, con el tirante con el cual está empezando.
Y ese tirante es esto. 0.742. Entonces, ahí sí te va a cambiar. 0.742. Dividido entre 4 va a variar la variación de Y. Luego, en aquí cambian este valorcito. Y lo que van a hacer es idénticamente lo mismo que hemos hecho nosotros. Van a calcular todos los valores de Y, de phi, de variación de X y de X. Y así van a tener mi perfil tipo M3. Pasamos al perfil M2, lo mismo. Condiciones de borde, ya tengo. Sé que el perfil M2 es un perfil sub, entonces condición de o sección de control, aguas abajo para aguas arriba. Entonces mi cálculo tiene que empezar de abajo para arriba. Condición de borde, entonces va a ser 2 metros, empieza aquí y empieza a acercarse al tirante normal. Ya. Eso es, muchachos, ese pequeño detalle nomás es lo que quería hacerles mostrar en este momento. Ya, la ubicación del salto hidráulico, lo mismo que hemos hecho ayer. Técnicamente es lo mismo. Ok, solamente comparan valorcitos. Ok. ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿A algo en donde se hayan perdido? Oxy, tengo una preguntita. Usted dijo que el perfil S2 siempre va a empezar de la altura crítica, ¿verdad? Pero eso sería en condiciones agua arriba, en condiciones agua abajo, entonces sí se puede formar un perfil S1, ¿verdad? Como el ejercicio que hicimos el día de ayer. Exacto. Por ejemplo, depende mucho de cómo esté armado el problema. Por ejemplo, aquí tengo 2 tramos, ¿ya? Le vuelvo a repetir esta partecita. Si yo tengo una condición de borde en un perfil tipo S2 y por alguna razón la condición de borde es superior, el valor, la altura es mayor que mi tirante normal, entonces directamente comienzas en el tirante crítico, sí o sí. Otra cosa es que tu condición de borde haya estado por debajo de tu tirante normal. En ese caso sí es posible que ahí comience tu S2. Ahí sí es posible, ¿ya? Pero sí o sí, tu condición de borde tendría que estar en la zona 2. Si no está en la zona 2, entonces si está por encima, entonces no la tomas. ¿Por qué? Porque sí o sí tiene que empezar a lo mucho del tirante crítico. No puede empezar más arriba. ¿Ok? El problema que hicimos ayer, si mal no recuerdo, es esto. Es esto. Por ejemplo, aquí te das cuenta fácilmente. Mi tirante crítico en este problema era de 0.61. ¿Ya? Y mi altura de la compuerta era de 0.60. Entonces, ¿qué quiere decir? Mi tirante crítico era un tanto más grande que la apertura de la compuerta. Entonces, ¿dónde tiene que empezar mi perfil de flujo? En la altura de la compuerta. ¿Qué hubiera pasado si hubiera pasado esto? ¿Qué tal si esto lo borro? Ya, lo borro. Aquí está mi tirante crítico. Ahí, tic, tic, tic. Y por alguna razón mi compuerta haya estado un tanto por encima de mi tirante crítico, digamos por aquí. Ahí tenía mi compuerta. Ya, y digamos que en vez de 0.60 era 0.80. 0.80. ¿Qué pasaba ahí? Pues ahí seguramente ustedes también estarían tentados a que ya, aquí está la compuerta, entonces empieza sí o sí aquí. No. ¿Por qué? Porque el S2 sí o sí, a lo mucho, lo más alto que puede llegar es al tirante crítico. No puede llegar más alto. Ya, entonces, si hubiera habido este problema, entonces sí o sí empezaba el tirante crítico en esa altura y empezaba a ser mi problema. ¿Ya? Pero en este caso, las condiciones eran distintas. Mi compuerta estaba por debajo de mi tirante crítico. Por tanto, esa era mi condición de borde. Empezaba aquí. ¿Ok? Y mi perfil S1, pues debido a las condiciones que yo tenía, pues se formaba también una S1. Posiblemente, tal vez no se... En otras condiciones no se podría haber dado mi S1. ¿Qué tal si aquí es una caída? Aquí está el agua. Entonces, ¿qué hace? El agua va y es un salto, es como una rápida, o como un resbalín. Va chorreando ahí. Eso es una condición. Ya, pero en este caso, las condiciones que yo me he impuesto eran condiciones de borde. Entonces, aquí sí o sí se han formado un S1. No necesario. No se memoricen problemas.
memoricen. Lo que deben hacer ustedes es entender. Técnicamente es lógica nomás. Si se dan cuenta, si ustedes dibujan bien, van a calcularlo bien. Si ustedes dibujan cualquier cosa, su cálculo va a ser cualquier cosa. Ya, siempre manejen biencito los perfiles de flujo, condiciones de borde y secciones de control. Con esas tres cositas, todo problema, absolutamente todo problema de perfiles de flujo, van a poder realizarlo. Ya, y vuelvan a repasar, por favor, los ejercicios. No son ejercicios, sino las gráficas de perfiles de flujo, que ahí les di varios ejemplos con los cuales podrían guiarse. No se memoricen. Cambia la condición de borde y el perfil de flujo seguramente cambia. Ya. Traten de ser más coherentes, traten de analizar con más detenimiento. Dibujan bien y créanme que su cálculo va a estar bien. ¿Ok? No sé si con eso te puedo ayudar con tu pregunta, mi estimado. Sí, Auxi, muchas gracias. Bien. ¿Alguna otra pregunta antes de que nos vayamos, muchachos? Gracias, Auxi. ¿Ninguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Auxi, ¿cómo empezamos el M2, dijiste, de este último ejercicio? El M2. El M2 comienza sí o sí en la condición de borde. Aquí también otra cosita interesante. Otra cosa interesante que podría pasar aquí. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Es a esto a lo que me refiero cuando les digo que no se memoricen el problema. ¿Por qué? Porque cambia condición de borde y cambia el problema. ¿Qué tal si por alguna razón aquí les dice no hay condición de borde? No hay nada. Ahí no hay nada. Les da así. Arriba no hay condición de borde, abajo no hay condición de borde. Y ustedes se preguntan, ¿cómo voy a empezar el cálculo? ¿Cómo empiezo a hacer ese cálculo? Ya, y lo único que me dice es que el agua tiene que llegar aquí. Tiene que llegar ahí. ¿Cómo? No sé. Pero ustedes tienen que hacerlo llegar ahí. ¿Cómo lo hacen? Otra cosita interesante es que el perfil tipo M2, a lo menos, lo más bajo que puede llegar el perfil tipo M2 es el tirante crítico también. O sea, si por alguna razón la condición de borde estuviera aquí abajo, entonces ¿qué va a pasar? Ahí. Y termina en 90 grados. Ahí está mi perfil tipo M2. Y cae el agüita ahí. Como una cascada. Ya. Entonces, si mi condición de borde está aguas abajo, entonces para empezar el cálculo de mi M2 tendría que empezar a emitir ante crítico, sí o sí, porque no puede bajar más de eso. No debe bajar más de eso. Ya, eso sería una condición. Si se dan cuenta, cambia condición de borde y casi todo el problema se configura de tal forma que no se parece al otro. Ya, otra vez les vuelvo a repetir, aprendan a graficar biencito. Grafican bien y todo el cálculo les va a salir bien. Ya, en este ejercicio no pasaba eso. Mi condición de borde estaba dada y mi condición de borde está allá arribita. Entonces, ¿dónde empiezo a hacer el cálculo del M2? Comienzo en acá, a esa altura. Comienzo en 2 y empiezo a aumentar el incremento de Y. ¿Hasta dónde? Hasta mi tirante crítico. Va a tender a alcanzar el tirante. Bueno, en este caso al tirante normal. Va a tender a alcanzar el tirante normal. Va a querer alcanzarlo. Que lo vaya a alcanzar o no, ya depende de la longitud del canal. Pero va a tender a alcanzarlo. ¿Ya? Entonces, para hacer este cálculo, empiezan en la condición de borde aguas abajo y la variación de Y poco a poco van aumentándolo, porque el tirante aumenta. Aumenta y aumenta. ¿Ok? Otra vez les vuelvo a repetir, y está en su informe. ¿Qué es una sección de control? ¿Qué es una sección de control? ¿Y qué es una condición de borde? Sección de control es, en palabras tal vez más coloquiales, más vulgares, de dónde tengo que empezar a hacer el cálculo. Técnicamente esa es una sección de control. En este punto es a partir del cual tú tienes que hacer cálculo. Es a eso a lo que se refiere la sección de control. ¿Ok? No sé si con esto te pude ayudar con tu pregunta. Sí, Auxi, gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta antes de que nos vayamos, muchachos? ¿Alguna pregunta?
¿Alguna pregunta, muchachos? ¿Alguna pregunta? Bueno, si no hay más preguntas, eso sería todo, muchachos. Su informe ya tienen hora y fecha de entrega. Ya tienen la guía con la cual se van a, valga la redundancia, van a guiarse para entregar su informe. Su informe es todo, absolutamente todo a manito. Tengan cuidado con con las escalas de las gráficas que se les pidió. Les dije que la escala vertical exagérenla en comparación que la escala horizontal. ¿Para qué? Para que se puedan notar las curvas. ¿Ok? Y sus anexos, por favor, no olviden añadirle sus hojas sus hojas de laboratorio. Y por favor, a las 11 de la noche con 59 minutos, todo se cierra. Si lo presentan medio minuto tarde, ya no se los va a revisar. Por favor, tomen muy en cuenta esa parte. ¿Está bien? Inge, no sé si tiene algo que mencionar antes de que los muchachos se retiren. Bueno, al parecer aún sigue ocupado el ingeniero, así que dejémosle que pueda continuar con su trabajo habitual y nosotros nos vemos directamente el día martes. Les entrego, bueno, les recojo su trabajo y ahí acaba nuestra misión. ¿Ok? Auxi, Dígame. disculpe, ¿no podría alargar el plazo de entrega, por favor? Es que el trabajo no es largo, lo van a hacer en menos de 5 hojas ustedes todo el trabajo y no es muy largo, lo pueden hacer en media hora, pero eso ya es tuición del ingeniero. Si es que él da visto bueno, se puede alargar. Si dice que no, pues tiene que cumplir nomás. Ya, y yo solamente obedezco órdenes. En este caso, traten de hacerlo para el mismo día, porque al fin y al cabo no es muy largo, el trabajo no es muy largo, pero de todas formas voy a tratar de conversar con el ingeniero, tratar de ver cuándo va a ser su examen y pues si se da la oportunidad, lo alargamos un poco más, pero por favor traten de apuntarlo para el día martes a las 11:59 de la noche, ¿ok? Eso en este momento voy a conversar con él. Está bien, Auxi, gracias. Ok. Si no hay más preguntas, muchachos, eso es todo. No se pueden retirar de la clase, yo también lo voy a hacer.